segundo paso para nuestra América. Saludos a todos y a todos. Estamos acá en un nuevo capítulo de Contrasedio, un espacio para el análisis crítico de las amenazas que se ciernen sobre nuestra América, las amenazas imperialistas. Y bueno, tenemos hoy como invitado al compañero y hermano profesor Suheil Assad, que nos acompaña para que nos comente y analice el discurso que recientemente ha dado el ayatolá Seyed Ali Jamenei, el líder máximo, supremo de la Revolución Islámica de Irán, hace unos días, donde trata tres temas, Suheil. Pudimos leer en el resumen de su discurso que hizo una reflexión sobre autocrítica, además, sobre la Revolución Islámica de Irán, y además hizo hincapié en toda la propaganda comunicacional difamatoria de los medios internacionales, occidentales, donde acusan a Irán de estar involucrado en la guerra de Ucrania, cosa que tú nos explicarás cómo el ayatolá nos niega esa afirmación. Y lo otro que nos parece muy interesante, y te confieso que es lo que en realidad me llevó a invitarte, porque él comenta allí, habla sobre la importancia de relacionarse con América Latina. Y bueno, creo que es un hecho importante. Recientemente se dio la Feria Internacional de la Cultura de la Amistad Irán-Venezuela. Todos conocemos de qué manera se han forjado lazos de hermandad entre ambos países. Y creo que es importante hacer seguimiento y comentar la manera en que se ha ido incrementando esta amistad entre Irán y América Latina. Respecto a la Revolución Islámica de Irán, un poco de historia muy breve. Año 79, surge la revolución, el proyecto disruptivo islámico de la Revolución Islámica de Irán en medio de la Guerra Fría. Y eso ha sido un dolor de cabeza de ese momento, porque en esa década Estados Unidos de alguna manera vence o destruye, desmonta el bloque socialista europeo, pero comienza a surgir un nuevo enemigo en el mapa geopolítico, que es la Revolución Islámica de Irán. Coméntanos qué dijo el ayatolá respecto a la revolución. Te agradezco mucho, Ramón. Muchas gracias, y al canal y al programa. El tema de la revolución, él empezó justamente porque ayer se cumple el primer día del Año Nuevo iraní. Entonces, la excusa de reunión del Seyed Ali Jamenei como líder de la revolución con el pueblo fue justamente felicitar al pueblo por este Año Nuevo. En el Año Nuevo iraní hay una súplica que los iraníes leen siempre, que la súplica en una parte dice que Dios transforme nuestros estados. Entonces él comenzó su discurso con la transformación. Y dijo que generalmente hace muchos años él viene tratando la importancia de la transformación, porque revolución al fin y al cabo es una especie de transformación constante en un proceso en el tiempo. Entonces él siempre hace hincapié en la relevancia que tiene la transformación. Entonces la transformación tiene dos definiciones según el discurso del Seyed Ali Jamenei: una la definición del enemigo y otra nuestra definición. Entonces dice, el enemigo, cuando habla de transformación en Irán, ¿no?, habla directamente de que se acabe la revolución. O sea, quieren transformar al gobierno iraní en un gobierno títere, que nosotros desgraciadamente tenemos mucha experiencia en nuestra Latinoamérica, en un gobierno que asegure los intereses del enemigo. En este caso él lo nombró los Estados Unidos de Norteamérica. Y la transformación que nosotros hablamos es una transformación totalmente diferente. Y en ese, digamos, ir y venir entre la transformación del enemigo y la transformación iraní, dice que el enemigo
quiere que todo lo que hace recordar al pueblo iraní sobre la revolución no exista. Y dio el ejemplo del 11 de febrero como el día del triunfo de la revolución. El enemigo no quiere que exista. La cultura del esfuerzo y la lucha. Yo escribí algunos puntos fundamentales que él nombró. Por ejemplo, el día del Quds, o el día donde se recuerda la cuestión palestina. En fin, algunos puntos fundamentales que son los símbolos de la revolución. Entonces dice, nosotros tenemos que fortalecer eso, porque esa es la esencia de la revolución. Eso con respecto al comienzo del discurso. El discurso del líder es un discurso muy objetivo y un discurso muy justo, porque así como toca los puntos positivos y los puntos de fortaleza tanto del gobierno, del sistema, digamos, en general, como del pueblo, también habla de los puntos de debilidad. Y eso quizá lo que habla de que realmente es un líder que comprende la realidad y la describe tal cual es. La autocrítica. Claro, no es un discurso de propaganda o un discurso de persuasión. Es un discurso de transmitir la realidad tal cual es para fortalecer lo que ya se ha construido y para mejorar aquello que necesita reforma o mejora. Eso con respecto a la revolución. Obviamente la revolución, como bien dijiste, ya lleva más de 45 años, una revolución que se ha consolidado a través del tiempo, a pesar de todos los intentos que existieron desde el primer momento de que directamente no exista, porque el tema de la lucha de Irán con sus enemigos no fue una lucha por estar fuerte o por estar débil. Fue una lucha de existencia, ¿no? O sea, o existir o no existir. Así es. Escuchaba hablar hace unos días sobre el tema de las sanciones. No sé si nombraste 2.500 sanciones. Algo así, más de 2.000. Más de 2.000. En Venezuela más de 900. Más de 900. Entonces, con un programa, yo diría, universal en contra de la revolución, que todavía exista a ese nivel, es un gran arte del pueblo iraní y del líder. Ahora fíjate, Suheil, la revolución islámica de Irán, cuando cumplió 40 años, el ayatollah Jamenei habló de un segundo paso, un segundo momento. Acá en América Latina, en nuestra América, hablamos también de un segundo paso, de una segunda emancipación. El ayatollah hacía referencia a entrar en una era nueva de autorrealización, de autodeterminación, de profundización de la revolución y de la construcción de un nuevo modelo civilizatorio, ¿no? Él siempre hace referencia en ese discurso que dio en ese aniversario, habló de las características con que se forjó y que permanecen incólumes hasta el presente, de los principios fundacionales de la revolución islámica, que está basada en ideales sublimes, en principios humanistas de justicia, de paz, de solidaridad, de unión, de lucha contra la opresión. Actualmente, ¿cómo se explica, Suheil, que la revolución islámica de Irán haya superado todas las adversidades impuestas por ese superconglomerado multidimensional, ¿no?, que ha construido Estados Unidos desde el siglo XIX, con un momento cumbre en el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, donde conforma todo ese aparato, toda esa superestructura jurídica, organismos multilaterales como la ONU, la OEA, en el aspecto económico, en el ámbito económico, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, es decir, una estructura creada, y obviamente la OTAN, que es el brazo asesino, el sicario de ese hegemón, de esa hegemonía, pero construyó todo ese conglomerado
que es multidimensional porque abarca distintos ámbitos, ¿no? Lo comunicacional, que es muy importante, el ayatollah lo menciona, como la difamación es un aparato internacional que maneja Occidente, que de manera coordinada siembran unas matrices satanizadoras de todos aquellos procesos disruptivos, entre los primeros la Revolución Islámica de Irán. ¿Cómo se explica que la Revolución Islámica haya superado todo ese ataque de este tigre de papel? Porque habíamos comentado que obviamente Estados Unidos lo que es una maquinaria, pero desde el punto de vista material, es decir, tiene la fuerza económica, la fuerza material, la fuerza militar, pero que espiritualmente no le acompaña ningún principio humanista. Entonces todos los proyectos que van por esa vía, pues obviamente llegan al fracaso. ¿Cómo la Revolución Islámica de Irán ha respondido a esto? Bueno, yo soy de la idea que en primera instancia uno tiene que entender esta labor, digamos, de los Estados Unidos y de este aparataje internacional que crea, no como algo verdaderamente poderoso. O sea, nosotros lo estamos viendo, o sea, la debilidad, cómo se transforma en los manotazos del ahogado cuando te das cuenta que alguien se le enfrenta, se le complica la historia. Yo, la idea que tengo de este enfrentamiento entre este megaproyecto del cual hablas multidimensional y la otra parte del mundo, es que cuando él te amenaza, si vos no te movés, gana la batalla, ¿no? Porque vos no haces nada. O sea, el que no resiste, el que no se sale a defender, el que no tiene otra alternativa para escapar a ese tipo de amenaza, le regala la batalla. Yo creo que la gran mayoría del mundo le regaló la batalla a los Estados Unidos. O sea, no hubo una lucha, ¿sí? Hubo simplemente un miedo de que el monstruo nos coma y nosotros mismos le entregamos el mundo a Estados Unidos. El caso de Irán, el caso de Venezuela y la revolución bolivariana, el caso de Cuba, todos estos años de revolución, es que se pusieron a luchar con el enemigo. Sí. O sea, creyeron en la necesidad de la resistencia, creyeron en la necesidad de la existencia de una batalla, creyeron en la fuerza verdadera de los pueblos. Ayer uno de los temas que tocó Saeb Jamenei es el tema popular, el rol que cumple el pueblo. Por ejemplo, en el análisis que hizo sobre la economía, dijo: uno de los errores que nosotros cometimos es que hicimos de la economía una economía estatal. O sea, el mismo Estado entró en esta operación económica para fortalecer y desarrollar el país. Mientras que nosotros somos de la idea que el mismo pueblo es el protagonista del desarrollo económico. Dice, en todo lugar que nosotros utilizamos al pueblo como el protagonista número uno, el pueblo llevó al país al mejor de sus lugares, de sus posiciones. Sí. Y al contrario, también se da lo mismo. En todo lugar que el pueblo no estuvo y que solo el gobierno o el Estado quiso intrometerse para el desarrollo, nos fue mal. Eso es lo importante, el verdadero poder del pueblo, ¿no? Entonces Irán, en este caso, en la ecuación, cree en la necesidad de la resistencia. Por eso vemos que no solo a nivel Irán, sino hasta todos los otros pueblos que de alguna manera tuvieron que enfrentar a un mismo enemigo y enfrentarse a un mismo frente, Irán los apoyó. Lo que hoy se conoce como el eje de la resistencia, que abarcan lugares como el Líbano, como Palestina, como Siria, como Irak, como el Yemen. Eso es parte de una creencia y una fe en que el pueblo tiene que resistir ante las amenazas del enemigo. Sí. Y el otro punto fundamental es que de alguna manera ellos creen en la resistencia como un proceso en el tiempo. No es simplemente levantarse con armas, no es simplemente armar guerra, no. La resistencia como una cultura, o sea, como un proceso en el tiempo que tiene que existir en todas las dimensiones
de nuestra vida. Y vos tocaste un tema importante, Ramón, que tiene que ver con la multidimensionalidad de esta historia. Y es que así como el enemigo creó un aparato multidimensional que abarca temas como lo político, lo militar y materia de seguridad, lo económico, lo comunicacional y mediático, lo cultural, lo educativo. Sí. Lo educativo, que es un aparato ahí que manejan los ministerios de educación para la formación de las nuevas generaciones como si fueran títeres. La resistencia también tiene que tener del mismo modo una apertura en esos frentes, no entender la resistencia como la guerrilla, viste que uno dice resistencia en América Latina, Che Guevara y la guerrilla, no, resistencia para un pueblo como el iraní es una cultura en la vida, ¿no? Es una forma de vida resistente. Y eso es lo que yo creo que es el secreto, digamos, del pueblo y de la revolución de Irán, que lograron no ganar la victoria, porque la lucha es constante, ¿no? Pero sí por lo menos lograr ciertos objetivos en pro de eso que vos nombraste, el proyecto civilizacional, que dijiste el segundo paso tiene que ver justamente con una nueva etapa que ya no tiene que ver con simplemente levantarnos para acabar con un sistema, sino que tiene que ver con el comienzo de la construcción de un nuevo sistema. Así. Bueno, habíamos dicho, Suheil, que el injerencismo estadounidense sobre nuestros pueblos, caso de Irán, caso de Venezuela, caso de Nicaragua, Cuba, Bolivia, etcétera, se hace con la intención de socavar los procesos revolucionarios, disruptivos, las emancipaciones que llevan adelante los pueblos insurgentes del sur global. Y habíamos dicho que era un cálculo equivocado por parte de Estados Unidos, porque pretende que atacando las economías, levantando sanciones, poniendo sanciones unilaterales, coercitivas, por miles. Hablamos que Irán tenía más de 2.000, casi 2.500 sanciones unilaterales, coercitivas, lo que llamamos bloqueo económico, etc. Venezuela va por las 900 y tantas, y sin embargo no han podido derrotar a nuestros países. El caso de Cuba igual. Entonces, y eso se hace también para pretender aislar a estos países del resto del mundo. Se piensa que es una estrategia que va a permitir que cada país quede, aislado, que no pueda recurrir a amistad, a crear una unidad regional o más allá de su territorio, en otras latitudes, y ha sido todo lo contrario. Y además paradójico, porque todas las diferencias que podamos encontrar, que sabemos existen, mejor dicho, entre la cultura persa y la cultura caribeña, el caso de Cuba, el caso de Venezuela, un país que, tiene un idioma distinto, que escribe de derecha a izquierda, una forma de vestir distinta, una confesión religiosa diferente, ¿no? El Islam en América Latina es mayoritariamente católica o cristiana. Y está a más de 11.000 kilómetros de distancia Caracas de Teherán. Es decir, como culturas son totalmente disímiles, y sin embargo ha habido un hermanamiento. Es decir, que estas sanciones unilaterales y coercitivas lo que han hecho es empujar, el mismo Ayatollah lo dice, que gracias a esas sanciones es que Irán ha podido desarrollarse. Y lo decía el comandante Chávez también una vez, que es el látigo que fustiga los procesos revolucionarios, lo que hacen que los procesos revolucionarios crezcan y se consoliden. Entonces, él habló de algo muy importante que creo que para este programa y para nuestra audiencia queremos destacar, que él habló del acercamiento necesario y estratégico con América Latina, porque es lo que hablaba el presidente Nicolás Maduro en su alocución en enero de este año,
que hablaba de un proyecto global, de patria grande global. Y creo que Irán, bueno, también Rusia y China, en esta construcción de un nuevo modelo civilizatorio, permite el acercamiento de culturas tan diferentes para un mismo objetivo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos esperar que ese acercamiento cultural, geopolítico se dé entre Irán y los países de América Latina? ¿De qué manera se puede construir más allá de lo que ya existe y consolidar aún más ese acercamiento entre América Latina? Él hablaba también de África, pero hablemos de América Latina. Sí. Yo quiero hacer un hincapié sobre el tema América Latina en palabras del líder, no solo el discurso de ayer. Él ya anteriormente había hablado de América Latina no como una zona normal para relacionarse, sino como una zona de profundidad estratégica. O sea, yo creo que más allá del tema de la necesidad del encuentro de los pueblos, que ahora vamos a hablar con más detalle sobre ese tema, hay una estrategia que tiene que unir a estas zonas. Y la estrategia se comprende en el marco de tener un enemigo en común y de que ese enemigo tenga un proyecto en común en contra nuestra. Exacto. Entonces está claro que es estratégico más allá del ideal del encuentro entre los pueblos, entre los gobiernos, entre los países. Hablo de estratégico porque es una necesidad. O sea, cuando es estratégico hay que sentir un grado de responsabilidad mayor, ¿entendés? A veces yo digo, bueno, a mí me cae bien Ramón, entonces quiero ser su amigo. Puedo ser su amigo, puedo no ser su amigo. Pero cuando yo digo es estratégico la amistad con Ramón, es una necesidad. Y eso crea un grado de compromiso y de obligación, ¿no? Por lo tanto, cuando el Sayyid Ali Khamenei, el líder de la revolución, habla de profundidad estratégica, habla de una necesidad imperial. Nosotros, venimos de la semana pasada donde se dio un encuentro muy interesante. Así es. Del cual tanto tu persona como la mía fuimos partícipes de este proceso. La FICA, la Feria Internacional de Cultura y Amistad, que durante más de una semana, casi 9 días, hubo una participación popular muy interesante, con actividades muy interesantes bilaterales, tanto de Venezuela como de Irán. Se dio el lanzamiento de este libro, Celda número 14, que vos ya de forma mucho más especializada estuviste hablando en tus charlas, en tus entrevistas con varias personalidades, que habla obviamente sobre las memorias y las anécdotas del líder de la revolución durante la lucha prerevolucionaria. Y eso fue una de las manifestaciones de esta necesidad, de cómo manifestar esta necesidad. O sea que la cultura, Sujel, es el vehículo idóneo para ese acercamiento de ambas naciones. De ambas... Bueno, ayer el Sayyid Khamenei, uno de los puntos que tocó al comienzo, yo creo que es el espíritu de la cultura, dijo la transmisión de estos mensajes. Él dice, para que el pueblo pueda ser protagonista de esta transformación, el pueblo tiene que saber lo que pasa, ¿no? Por eso, de hecho, el Sayyid Khamenei es un gran orador, porque dedicó toda su vida a transmitir y comunicar a la gente las verdades. Digo, Ramón, no solo es suficiente estar en el camino de la verdad o conocer una verdad, sino también es necesario transmitir esa verdad para que la gente entienda y comprenda, ¿no? Muchas de las cosas que ocurren, desgraciadamente, la gente no tiene la información suficiente como para poder tomar una decisión. Vos hablaste del tema mediático, en donde los Estados Unidos armó una historia mediática en el mundo que hasta lo falso se transforma en verdad. Claro, o sea, de tanto repetirlo, ¿no?
Por lo tanto, vos hablaste de cultura. La cultura es eso, ¿no? La transmisión de estos saberes, de estas experiencias de estos dos pueblos, el encuentro, digamos, directo, sin intermediario, que eso es lo que se va a dar con FICA. Y bueno, la noticia es que FICA no solo fue esta feria pasada, sino que se transforma en una fundación internacional de cultura y amistad, que obviamente vos sos uno de los grandes protagonistas de ella. Y yo creo que se abren nuevos horizontes. Yo creo que se abren nuevos horizontes en el sentido que si los pueblos comprenden y perciben esta necesidad, yo creo que las posibilidades se abren, porque yo creo que gobiernos como el de Irán, como el de la República Bolivariana de Venezuela y como muchos otros gobiernos que están en este camino, digamos, de fortalecer las relaciones, van a colaborar, van a ayudar, y va a ser de esto, digamos, un proyecto que creo que va a ser muy positivo. Sí, excelente noticia lo de la FICA, que va a ser la Fundación Internacional de la Cultura y Amistad, ¿no? De los pueblos de América, entre Irán y los pueblos de América Latina. Por eso internacional, ¿no? Por eso internacional. Y hay un término importante del que tenemos que hacer acá mencionar, que es la interculturalidad. Es decir, no es la cultura tal como la conocemos, como un concepto vago, ¿no? Cultura, en realidad cultura es todo lo que hacemos como seres humanos. Sí. Y está en todas partes, porque no solo la cultura está en las bellas artes o en las manifestaciones tradicionales de los pueblos, sino que en todo hay una cultura jurídica, hay una cultura ambiental, hay una cultura en todos los campos, en todas las áreas, en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Nosotros manifestamos nuestra cultura, la forma de vestir, de hablar. Es decir, el concepto cultural es muy, muy amplio y complejo y difícil de definir. Uno de los grandes, sí. Uno de los conceptos más difíciles de definir es el concepto de cultura, a pesar de que la UNESCO tiene un concepto allí más o menos estandarizado. Pero es importante destacar el concepto, la categoría de interculturalidad, que es el intercambio, el diálogo cultural, no a pesar de las diferencias, sino a favor de las diversidades. Es decir, que el hecho de que seamos diversos, distintos, no significa que no podamos encontrarnos de manera respetuosa, respeto mutuo, de comprendernos y conocer dentro de este mundo que se nos ha impuesto como pensamiento único, como un modelo único. Occidente ha querido ver que el resto del mundo tiene que ser igual a él, y lo que no sea igual a él, entonces lo sataniza. En el caso de Irán, ¿no? Los países islámicos. Entonces, este proyecto va a permitir desvelar una serie y derrotar una serie de conceptos colonizadores que nos hacen ver la vida y el mundo de una manera distorsionada y desde una óptica única, ¿no? De una visión única del mundo, homogénea del mundo, y el mundo es diverso. Yo decía en una oportunidad en la FICA, precisamente hablé de que el mundo no es ancho y ajeno, como lo decía el novelista peruano Ciro Alegría en su excelente novela. Ya no es tan ancho y mucho menos ajeno por todos los desarrollos comunicacionales en materia tecnológica, técnica que existe. Y nosotros tenemos un programa en Segundo Paso que se llama Ni Lejos ni Ajeno, claro, precisamente combatiendo la idea, porque fíjate que cuando uno a veces milita en causas como a favor de Palestina, mucha gente nos dice, pero ¿cómo tú estás luchando y peleando por algo que está tan alejado y es tan diferente a nosotros? Precisamente porque la lucha que tenemos que tener globalmente es defender la diversidad. Bueno, muy agradecido, Suheil, por tu participación. Me parece de mucho provecho todo lo que nos has explicado, por tu conocimiento. Tienes muchos años viviendo en Irán, conoces a profundidad la cultura iraní y además eres latinoamericano, es de origen argentino, naciste en Argentina, y bueno, eres también ciudadano venezolano, estás aquí con nosotros, conoces la cultura caribeña, latinoamericana mejor que nadie, y
y tu visión, tus conceptos y tus opiniones son muy valiosas. Te agradezco mucho, Sugel. Invitamos también a leer el libro Celda 14, que va a estar vendiéndose a través de la red de librerías del sur, Sugel. Perfecto. Y bueno, invitarlos a todos a adquirirlo, a leerlo y a disfrutarlo. Bueno, te agradezco mucho, Ramón. Yo la pasé muy bien. Fue un diálogo, digamos, en lo personal yo me beneficié también de toda esta información que se transmitió. Y espero que, bueno, sea un pequeño granito de arena en esto del encuentro de los pueblos que venimos hablando, y especialmente en esto del respeto a la diversidad cultural, que es una, como bien dije al principio, más que un ideal, una necesidad. Sí. Y termino con esto, que es una frase que el mismo líder de la revolución dedicó a los latinoamericanos en esta edición del libro, que es el conocimiento mutuo de los pueblos, la necesidad de este conocimiento de las dos partes, especialmente los pueblos que buscan la justicia. Así es. Y la justicia como un eje común en estas dos culturas. Así que gracias, Ramón. Gracias, Sugel. Un saludo para todos. Hasta luego a todos y a todos. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta, comparte.